Damos gracias a Dios por este grupo de alabanza que Él ha levantado para su honra y para su gloria. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga mucho a estos jovencitos, a estas personitas que, conociendo menos la vida que nosotros los grandes, ya le adoran, hermanos. Ya le adoran y le adoran en espíritu y en verdad, dando testimonio de lo que es la verdadera adoración. Gracias a Dios. Le voy a pedir que así como está, hermano, cierre sus ojitos. Vamos a orar, ¿sí? ¿Qué le parece? Señor, eres maravilloso, eres eterno. A ti es toda gloria y toda honra. Te hemos alabado, te hemos adorado, Señor. Nuestro corazón está saciado. Nuestro corazón está jubiloso, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos este privilegio, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre. Nos preparamos a recibir este alimento que tú quieres darnos. Por favor, Señor. Por favor. Usa el vaso que tú, Señor, has levantado en este lugar. Y no permitas que alguna palabra que no sea tuya salga en este lugar. Padre, que sea tu voz, que sea la voz de Dios la que nos hable en este momento. Y por favor te suplicamos que tú nos bendigas a todos. Por favor, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a empezar, hermanos. Es un día del Señor. Este día viernes es un día del Señor. En algunas ocasiones consideramos nosotros que el día del Señor es solamente el día que vamos al templo. Pero, hermanos, el Señor ha instituido todos los días de la semana como días de Él, porque dice la Biblia que Él creó todo es de Él y para Él. Entonces el lunes es del Señor, el martes es del Señor, el miércoles es del Señor, el jueves es del Señor, el viernes es del Señor. Por supuesto que el sábado y el domingo también es del Señor, hermanos. Y cada vez que nosotros recordamos esto, entonces es cuando se nos hace necesario todos los días hacer un culto en nuestra casa. Todos los días. ¿De cuánto? ¿Importará el tiempo en esa reunión que hagamos con la familia o que hagamos ahí entre nosotros cuando estamos solitos? ¿Importará el tiempo? ¿Serán 10 minutos, 15 minutos? ¿Será media hora, una hora? Eso no importa. No es importante cuánto tardemos en la presencia del Señor. Lo más importante es qué le vamos a dar al Señor en ese momento. Nuestra atención, nuestro gozo, tal vez nuestros problemas. ¿Qué le vamos a dar? Este día, hermanos, acabamos de adorar al Señor. Acabamos de darle lo que Él espera que le demos en la alabanza y en la adoración. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Le acabamos de dar nuestro corazón. En varios cantos escuché esa expresión de darle nuestro corazón. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver cómo es que algunos en la iglesia, por más que se esfuerzan, no le pueden dar su corazón. Algunos en la iglesia, de verdad, hermanos, se esfuerzan de tal manera que uno se imagina que son los más espirituales del mundo. Y resulta que en la vida cotidiana no son ni los más espirituales, ni siquiera son los más religiosos. Pero ellos quieren entregarle su corazón al Señor y no pueden. Hoy vamos a aprender de la Biblia, hermanos, qué sucedió ahí. ¿Por qué no pueden? En algunos otros lugares les van a decir ustedes: es que están atados. Es que hay que desatarlos. Hay que reprender por ahí a alguien que anda estorbándoles. Y por ahí les van a decir tantas y tantas cosas
que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a la enseñanza? El nombre del tema se llama así, con signos de admiración: no encuentro la brújula. O lo que es lo mismo, no encuentro mi brújula. Y si ustedes se ponen a pensar en el título de no encuentro mi brújula, entonces ahí es donde decimos cada uno de nosotros: ¿de verdad la brújula que yo tengo está en su lugar? Todos tenemos una brújula. Y hay síntomas en nuestro cuerpo físicamente de que a veces, hermanos, no estamos bien orientados. ¿Se han dado cuenta que de repente nos vamos en el camión o en el microbús o en el metro y pestañeamos un momento cuando estamos muy cansados? Pero vamos con la tensión de que tenemos que bajarnos en una estación y de repente despertamos así como sobresaltados y no sabemos si vamos para adelante o vamos para atrás. En muchas ocasiones el camión o el microbús, hermanos, ¿no se han dado cuenta que pestañamos tantito y de repente, en lugar de ir para adelante, sentimos que va para atrás? Es cuestión de orientación, hermanos. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el poniente? Es cuestión de orientación. A mí me ha sucedido que yo agarro el carro, lo enciendo y no sé por dónde pasé, pero llego a la iglesia, estoy alabando al Señor, digo, ¿y ahora por dónde me vine? Es peligroso, hermanos, cuestión de orientación. Yo me sé el camino, sé para dónde venir, pero se van a reír si les comento que una vez, en lugar de venirme para acá, iba yo camino a donde estaba la iglesia antes, donde está la calle 4. ¿Nunca les ha pasado a ustedes? No, a ustedes no, ¿verdad? Venía tan metido, tan absorto en los pensamientos de la palabra, en el Señor, que en lugar de irme por donde tenía que irme, venía por todo lo que era Rojo Gómez. Y cuando yo iba llegando a Zaragoza dije, este camino no es el correcto. Este camino me lleva a donde ya no está la iglesia. Vámonos por Zaragoza para llegar a Santa Marta. Cuestión de orientación, hermanos. Nuestra brújula que tenemos nosotros a veces se nos pierde. Y la brújula espiritual que tenemos se nos pierde. Ahorita van a ver eso. Vamos a Mateo 15, 24. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, ya lo encontraron, hermanos. Si no, ahí va a aparecer en la pantalla ahorita, hermanos. De veras, ¿por qué no está la pantalla? Hay que poner una, hermanos. 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Bueno, no vamos a explicar mucho este pasaje completo. Solo quiero que pongan ustedes atención lo que dice el Señor Jesucristo. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Voy a leer el antetexto en el versículo 21 que dice: saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Sus discípulos estaban fastidiados. Si ustedes notan ahí en su Biblia, observen, hermanos, cómo está escrito. Y en el momento que esta mujer clama, está entre signos de admiración. Y con un poquito de conocimiento del español nos damos cuenta que los signos de admiración marcan un clamor, una elevación corta de la voz o alta de la voz, pero no es lo mismo que cuando estamos platicando normalmente. Imagínense que yo esté platicando con ustedes, esté dando un consejo, y que en ese momento yo levante la voz, pues todos se van a dar cuenta. No, hermanos, no es lo mismo cuando platicamos normalmente que cuando hay signos de admiración. Entonces aquí quiero entender que esta mujer dijo:
Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué esta mujer clamaba, hermanos? Porque cuando el Señor Jesucristo caminaba, se agolpaba a la gente, gritaba, pedía favores. Ella tenía que gritar, tenía que clamar. Obviamente los discípulos que estaban alrededor del Señor Jesús estaban cansados de tanto grito, hermanos, fastidiados. Más si son como yo, que de repente el oído se me inflama y cada tamborazo es como si fuera un golpe en el oído, hermanos. Entonces, imagínense, es algo tremendo esto. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Damos gracias a Dios porque nosotros, hermanos, fuimos incluidos en este plan de salvación del Señor. El plan original era para la casa de Israel, pero como ellos no le conocieron, como ellos no le reconocieron, nosotros fuimos injertados en el olivo verde. Bendito sea el Señor. Y ahora los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, dice la palabra de Dios. Amén. Y por eso el Señor vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Hermanos, hay esperanza para nosotros, hay esperanza para nuestra familia, hay esperanza para todos aquellos que se están hundiendo en el alcohol, en las drogas, en la prostitución. Hay esperanza para todo el mundo, hermanos. Es algo maravilloso que tenemos nosotros que celebrar todos los días. Por eso todos los días deben ser días del Señor. Bueno, entonces el título dice: no encuentro la brújula, o lo que es lo mismo, se me perdió mi brújula. La brújula es un instrumento de orientación. Con ella nos ubicamos en una ruta, ya sea al oriente, al sur, al norte o al occidente. Con la brújula los barcos no se pierden, la gente no se pierde, etcétera. Algunos autos actualmente traen una brújula electrónica, digital, a lo que le llaman GPS, ¿verdad? Siga derecho por esta calle, dé vuelta a la izquierda inmediatamente. Señor, ya se pasó, regrésese. Bueno, no dice así, pero así le hacemos nosotros cuando nos pasamos. Esa orientación que nos dan actualmente los teléfonos inteligentes es la que todo el cristiano debería de tener incluida en su corazón de parte de Dios. Pero ahorita vamos a ver por qué no la tenemos, hermanos. Para el caminante es necesario que porte una brújula, pues ella le indicará en dónde está y hacia qué punto se dirige, pues su aguja siempre apuntará al norte magnético de la tierra. El camino del cristiano está orientado por lo que dice la Biblia. No puede guiarse por ninguna otra cosa, solo por las sagradas escrituras. Usar correctamente la palabra nos lleva a seguir el camino correcto sin perdernos. ¿Alguno de ustedes ha visto físicamente una brújula? A ver, levante la mano el que ya vio una brújula alguna vez. Bueno, es esa cosita redondita como un reloj que tiene norte, sur, este, oeste. ¿Sí? Y si nosotros queremos orientarnos un día, entonces, ¿por dónde sale el sol? Por allá, ¿verdad? Entonces esta mano, la mano derecha, se dirige al sol, a donde sale el sol, ¿verdad? La cara hacia el norte y esta otra mano hacia donde se mete el sol. Y la espalda va a ser el sur. Una forma muy fácil de orientarnos aquí en la tierra. Si alguna vez se pierden, busquen el sol, y si no hay sol, pues aguántense hasta el otro día, hasta que salga. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué dice el Salmo 119, 105? Vamos al Salmo 119, 105. ¿Alguno de ustedes ha intentado aprenderse el Salmo 119? ¿No, hermanos? Está precioso, hermanos, ¿eh? Inténtenlo, van a ver que a la mitad van a decir: ya no, está muy grande.
¿Qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, en la antigüedad la gente se alumbraba con antorchas, con lámparas. Actualmente nos alumbramos con lámparas de pilas, ¿verdad? De pila seca. En algunas ocasiones, hermanos, si vamos por la carretera que no tiene iluminación, prendemos las luces del carro, etcétera, ¿sí? Pero tenemos que llevar algo con que alumbrarnos porque el camino es escabroso. Si usted va por una vereda, encuentra piedras, ramas, serpientes, etcétera. Entonces tiene que tener una lámpara para que por lo menos pueda brincar esos obstáculos. Aquí para nosotros, hermanos, la lámpara, lo que nos guía por el camino que ya está trazado, es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué a mis pies? Porque lo que tenemos que alumbrar con la lámpara no es a la persona que va adelante, es el camino. Imagínese, usted va bien rápido por ese camino y ese camino está rodeado de árboles, está rodeado de plantas y usted no ve hacia donde está pisando y se encuentra con un hoyo muy grande, se va a caer, hermano. O si se va la luz, tiene usted que sacar la lámpara porque posiblemente en esta ciudad donde no pasa nada, se vaya a caer una coladera, hermano. Es necesario traer la lámpara. Por lo mismo es necesario traer la palabra en el corazón. Porque dice un dicho del mundo, o un dicho muy común, que en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y esto es aplicado a nuestra vida porque nos creemos los muy hermanos y se nos olvida la palabra y cuando menos acordamos ya estamos pecando, ya estamos ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque se nos olvidó la palabra. Y no se trata de que se la memorice. Si se la va a memorizar, perfecto, está bien, es agradable a Dios. Pero lo más importante no es memorizarla, lo más importante es leerla y aplicarla. Leerla y aplicarla. Esa es nuestra lámpara. Porque cuando viene el pecado, se aparece ante usted como una tentación enorme, una pantalla enorme, un monstruo gigante. Ahí está la tentación, hermano. Y recuerde que la tentación viene de su propio deseo, de su propia concupiscencia. Entonces ahí se presenta la tentación de frente de usted y ahí lo está espantando. Y usted, ¿por qué le asusta la tentación? Porque no tiene la palabra adecuada para reprenderla. No va usted a decirle, te reprendo tentación. No, hermano, la tentación se presenta como algo agradable, algo suculento, algo que se tiene que consumir. Un ejemplo, las personas que son diabéticas, lo que más les gusta es el azúcar, hermanos, y no pueden comerla. Entonces ya inventaron panes dietéticos, refrescos dietéticos, comida light, etcétera. Porque lo que menos pueden comer es azúcar y es lo que más consumen. Entonces, nosotros, hermanos, como hijos legítimos del Dios Todopoderoso, lo que menos debemos de hacer, ahí está siempre enfrente la tentación. Ahí está. Y no digan, el diablo me tentó. No diga eso, hermano, porque se quita usted la responsabilidad de la lucha que tiene usted contra su propia vida, contra su propio cuerpo, contra su propia carne, contra sus propios deseos. Por eso es necesario que todos los días consultemos la Biblia, que haya un devocional temprano para que todo eso que el Señor preparó para nosotros mientras estamos leyendo nos defienda en el camino de todo el día. Y así en el recuento de los daños, en la noche cuando damos gracias a Dios, en lugar de decirle, Señor, gracias por perdonarme tanto pecado que hice hoy, le pueden decir, Señor, gracias por ayudarme con tu palabra a soportar la tentación. ¿Por qué pasó eso? Porque había palabra en nuestro corazón, por lo tanto no hubo pecado. Hubo alabanza al Señor. Amén. La palabra de Dios es la que nos alumbra el camino para no tropezar y para no perdernos. Amén. Cuando un cristiano pierde su brújula es porque no le encuentra significado a la palabra o no la lee. Miren, hermanos, algo que
que no le puede pasar a un predicador, y esto lo digo por ustedes y por mí, porque en cualquier momento nosotros le vamos a hablar a nuestra familia, al vecino, etcétera, a nuestros hermanos de aquí de la congregación. Algo que no le puede pasar a un cristiano cuando habla la palabra es que el otro no le entienda. Si yo le digo a X hermanita, ¿verdad?, a la hermana Lupita, por ejemplo: hermana, el Señor escribió en la palabra a través de sus profetas, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y aquí se va a quedar así. Lupita va a quedar así. ¿What? Con la boca abierta. ¿Qué significa? Hermana, te estoy hablando de la palabra y le estoy dando argumentos y le doy la vuelta y por acá y por allá. Y se me queda mirando. ¿Qué es eso? Ahora que está muy de moda los maestros porque están bloqueando las calles y hay marchas y bueno, todo muy bonito, muy agradable, ¿verdad? Yo recuerdo cuando en aquellos tiempos yo daba clases, llegaba yo y llenaba el pizarrón de números y les decía: voy a enseñarles la división, van a aprender a dividir tercer año, paso a paso, miren las tablas, así y así. Ya cuando llegaba hasta el final del pizarrón tenía a los niños así con los ojos abiertos de ese tamaño, la boca abierta y bien espantados porque yo les había dicho: ¿saben qué? Terminando la enseñanza les va a hacer un examen. Obviamente lo iban a reprobar todos y se los aplicaba y los reprobaban. Qué tremendo, hermanos, es para un maestro saber que se esforzó tanto, preparó tanto la clase y al último no le entendieron nada. Es más, creo que quedaron más confundidos. ¿Me entienden, hermanos? Ya se enojó, ¿verdad? En la bocina. Está aprendiendo, por eso está enojada. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que cuando un cristiano pierde su brújula es porque no le encuentra significado a la palabra o no la lee. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Que a usted o a mí se nos pierde la brújula. O sea, ya no le encontramos significado a la palabra o de plano ya decidimos no leerla. Vamos a ver. Lo primero que le pasa, hermanos, aquí nada más vamos a ver dos casos. Lo primero que le pasa a ese cristiano es que se desorienta, o sea, perdió su brújula, no sabe para dónde caminar. No sabe por dónde caminar, no quiere caminar y busca un lugar equivocado. Un hermano, aquí en la iglesia, aquí entre nosotros, ¿para qué nos vamos más lejos? Que ya se le perdió la brújula. La brújula es algo pequeñito, la física, que traemos aquí en la bolsa. Si de repente ya no sabemos para dónde caminar, entonces sacamos nuestra brújula, buscamos el norte y de acuerdo a ese norte pues caminamos hacia donde debemos de caminar. Pero ya la perdió. Si ya perdió la brújula, también él ya se perdió. En el cristiano, ¿qué sucede cuando pierde su brújula? Cuando pierde su Biblia, y no estoy hablando que se le quedó olvidada o que la dejó en el camión. Gloria a Dios, si la dejó en el camión, a alguien le va a servir y alguien va a salvarse. No se trata de eso, de lo que perdimos. No es este libro físico el que perdemos cuando la brújula se pierde. No, hermanos, es lo que nosotros perdemos aquí adentro, lo que tenemos aquí adentro de parte de Dios. Los buenos consejos, las buenas palabras. Eso es lo que perdemos. ¿Qué sucede? Fíjense. No quiere caminar, busca un lugar equivocado, o sea, cambio de iglesia, cambio de servicio, cambio de casa. Ponga atención, hermano. Cambio de amigos, cambio de esposa, cambio de carácter, cambio de actitud y hasta cambio de personalidad. Todo esto sin motivo aparente. Porque podemos cambiarnos por algún motivo. Podemos irnos de la iglesia por algún motivo. Podemos cambiar de servicio por algún motivo y es válido todos los motivos para hacer todo eso. Pero cuando no tenemos motivo, es que me vio feo el hermano y por eso me quiero cambiar de la iglesia. Es que no me saludó la hermanita que canta en la alabanza, por eso ya me voy. Ahora, ¿qué más pasa, hermanos? Quedamos en cambio de carácter, cambio de actitud y hasta cambio de personalidad. Vean, todo esto sin motivo aparente porque la
ansiedad, la falta de contentamiento los hace inestables, inseguros e irritables. Algunos se deprimen y justifican su actitud echándole la culpa a todos, incluyendo a Dios. Y el principio de todo esto, ¿cómo empezó todo esto? Es porque no leyó la Biblia, porque no la quiere obedecer o porque definitivamente ya no le entiende. Ya perdió la brújula, ya no sabe cuál es su camino, ya no sabe hacia dónde va a llegar, ya no sabe cuál es su destino. Hermanos, cuando yo me iba a Guadalajara a predicar la palabra, en el momento de que yo me subí al autobús, yo sabía que iba a Guadalajara. Nunca agarré un camión que fuera a Acapulco. Bueno, el día del congreso sí fuimos a Acapulco, ¿eh? Entonces, iba a Guadalajara. Y cuando yo salía de allá, agarraba el camión. ¿A dónde creen que me llevaba el camión? Pues a la Ciudad de México. Y ya llegando ahí, agarraba yo el metro, y ese metro me llevaba a mi casa. Yo sabía a dónde iba. ¿Sí? Pero el cristiano que pierde su brújula, que pierde el sentido de la palabra de Dios, ¿a dónde creen que va? No lo sabe, no lo entiende. ¿Sí se lo han encontrado? Está enojado, está murmurando de los hermanos, está peleando, está triste, no está contento con lo que tiene. Es que aquí la alabanza es bien aburrida, es que allá, es que por allá, es que por acá, poniendo miles de pretextos. Nada más pregúntenle: oye, ¿y tú estás orando? ¿Y tú estás leyendo la palabra? Pregúntenle: ¿cómo es tu relación con tu familia? No, hermanos. ¿Han visto a los guajolotes cuando están así tranquilos? Tienen ya a punto de dormir, tienen la cabeza agachada, dicen en el pueblo, la cabeza agachada, y el moco se les cae todo hasta abajo. Así nos vemos cuando perdemos la brújula, hermanos. Total depresión espiritual en nuestra vida, sin animación para nada, sin júbilo. ¿Dónde está la palabra que dice: el que está en Cristo nueva criatura es? Tú no eres nueva criatura, tú no tienes a Cristo en tu corazón, no estás en Cristo. A lo mejor estás junto a Cristo, pero no en Cristo, no en sus deseos, en sus intenciones. Eres simpatizante de Cristo, por eso perdiste la brújula. En una ocasión un hermano me dijo: hermano, ore por mí porque ya me voy de la iglesia. Y le digo: ¿por qué te vas de la iglesia? Yo ya estaba con las uñas de fuera para exhortarlo, etcétera, etcétera. Es que ¿sabe qué, hermano? Me cambiaron de trabajo, ya fui a ver el lugar, es en Tamaulipas. ¿Y qué cree, hermano? Estuve yendo un día a prueba para conocer todo el área de mi trabajo. Es petrolero, hermano. Dice, y se levantó una célula de petroleros. Le digo: pues ¿cuántos son? Dice: son como 200, hermano. Dios te bendiga. Y empezamos a orar y a orar y a orar. Y Dios hoy tiene una iglesia enorme. Qué diferencia, ¿verdad, hermano? Qué diferencia de ese hombre al que se va triste, enojado, preocupado, ya bien muerto. Que Dios los bendiga. Perdieron su brújula. Juan 14, 5 y 6. La palabra no se lee nada más por leer, hermanos. La palabra se entiende. La Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñarlas. Juan, ¿qué dije? 14, 5 y 6. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Fíjense la pregunta: ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Quién se lo dijo? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Los discípulos, encabezados por Tomás,
Metían en problemas al Señor Jesús a cada ratito. Y no porque el Señor tuviera problemas, los problemas eran de ellos, hermanos. Y actualmente nosotros metemos al pastor en problemas a cada rato, pero no porque él tenga problemas, sino porque nosotros estamos llenos de problemas. Por eso el Señor se los dijo categóricamente: yo soy el camino. ¿Por qué? Porque los discípulos decían que no sabían el camino. Si ustedes se dan cuenta en la parte dice, en el 5 dice: le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? El Señor Jesucristo les estaba hablando del camino espiritual, les estaba hablando del cielo, hermanos. ¿De qué les hablamos aquí en la iglesia? ¿Del infierno? ¿Del diablo? ¿De qué les hablamos? De Dios, del cielo, de la salvación, de la palabra de Dios, de la alabanza, de la adoración. Mas sin embargo, hay lugares donde creo que se le da más honra y más gloria al diablo que a Dios. Se habla tanto de ellos que terminan por identificarlo como el más poderoso y hasta el omnipotente. Nosotros tenemos que tener bien clara y definida nuestra posición con respecto, hermanos, a lo que es el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿A quién tenía que seguir Tomás? A Jesús. Él es el camino. ¿A quién debo seguir yo y debe seguirlo usted, hermano? A Jesús. Pero ¿dónde está, hermano? No lo veo. Por más que lo busco, no lo veo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús, hermanos? En la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde está Jesús? En las escrituras. Entonces, ¿por qué el pueblo no las lee? Hermanos, México tiene un problema tremendo en cuanto a lectores de libros. México está súper extra reprobado en cuanto a lectura de libros. No lee libros. Ni siquiera bueno, a lo mejor los de Memín Pingüín sí los lee, ¿verdad? Pero que lea un libro, por ejemplo, 100 años de soledad o algún libro de esos famosos, muy pocos los leen. Ahora, vamos a los mexicanos cristianos. Nada más son 66 libros, hermanos. Nada más. Allí en la escuela donde yo estudiaba, para terminar la carrera tenía que leer más de 100 libros. Si no, no la terminaba. Porque al momento del examen profesional me iban a preguntar citas de esos libros para argumentar lo que yo tenía que hacer en el examen profesional. Aquí nada más son 66 libros para toda la vida. Nada más. No hay más. Jesús les hablaba a sus discípulos del camino al Padre, de un camino que nos lleva al cielo, a las calles de oro y mar de cristal, donde no habrá más llanto ni más dolor, donde será enjugada toda lágrima, donde está nuestra morada celestial. Ellos no lo comprendían así porque estaban perdidos, caminaban sin saber su destino, no tenían a dónde llegar. Una vez escribí este párrafo en una enseñanza en otra congregación, y se me acercó un hermano y me dijo: hermano, todo eso que leyó está muy hermoso. Calles de oro, mar de cristal, ahí será enjugada toda lágrima. Y les di una descripción de lo que está ahí en Apocalipsis, así, en corto. ¿Dónde está? Dígame dónde está. Está precioso. Pues en la Biblia. A ver, pregúntenme ustedes: hermano Jesús, ¿dónde está? En la Biblia. ¿Dónde está lo que usted está diciendo? En la Biblia. ¿De dónde creen que sale todo esto? En la Biblia. Amén. Levanten la mano los que tienen una Biblia. A ver, ahora los que sí la trajeron, levántenla así en alto. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Somos mayoría. Ah, bueno.
Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Hoy en día muchos de nosotros vivimos desorientados y caminamos dando vueltas por el desierto, como el pueblo de Israel, que dio vueltas 40 años, pues su desobediencia los llevó a estar desorientados, sin dirección. Sabían de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, pero no sabían cómo llegar. Habían perdido la brújula, habían desobedecido la palabra de Dios. La desobediencia a la palabra de Dios trae rebeldía. Y esa rebeldía viene siendo como una etiqueta, como un gafete que portan todos los que están desobedeciendo a Dios. Te distingues enfrente de Dios. Espiritualmente es una etiqueta que se gana uno cuando no obedece uno la palabra de Dios. Bueno, ya con lo que acabamos de decir, ya entendí que estoy fuera del camino porque no leo la Biblia, porque no me gusta, porque etcétera, etcétera. Estoy fuera del camino, no conozco, perdí mi brújula, estoy perdido y no sé para dónde caminar. Vamos a ver cómo puedo recuperar esa brújula. ¿Quieren saber cómo recuperar esa brújula? Porque si ahorita les dijera, hermanos, Dios les dio una brújula, enséñeme su brújula, y van a empezar a buscarse. Hermano Jesús, ¿le doy una lana y me da la suya? Sí, cuesta como 500 pesos mi brújula o más. Aleluya. Isaías 55, 6 y 7. Amén. $55, 6 y 7. ¿Qué dice? Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 7. Fíjense, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cómo regreso al camino? Andaba yo perdido sin la brújula. ¿Cómo regreso al camino? ¿Qué significa andar perdido? Significa que andaba yo haciendo lo bueno porque estaba yo en la palabra de Dios, en el corazón de Dios, pero cuando perdí la brújula, cuando perdí las escrituras, cuando perdí el buen consejo del Espíritu Santo, empecé a hacer lo malo, empecé a pecar, empecé a desagradar a Dios. Y por eso aquí dice la palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Pero antes de eso leímos otra parte que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No que se nos vaya a esconder o que de repente ya no lo encontremos. No, hermanos, la oportunidad de encontrar a Dios está en todo tiempo, porque Él está en todo lugar y en todo tiempo. Pero esa oportunidad, hermanos, es declarada por la palabra cuando es necesario. Y hoy es necesario buscar a Dios, porque hoy puede ser hallado. ¿Cómo voy a buscarlo? No se trata de decir, Señor, ¿dónde estás? Preséntate aquí, no te veo, me siento solo. No, hermanos. Aquí dice la Biblia, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cómo lo busco? Pues deja de hacer lo malo, hermano. Dejemos de hacer lo malo. El camino que sigue una persona que hace maldad, que hace pecado, es un camino malo, un camino perverso, un camino torcido que lo lleva necesariamente a la muerte. Pero el camino de nosotros nos lleva necesariamente y maravillosamente a la vida. Dice la Biblia que el Señor dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. O sea, no es nada más vida, sino vida en abundancia. ¿No se goza, hermano? Cuando ya perdimos la brújula, el pecado empieza a enseñorearse de nosotros, o sea, a controlarnos.
Y muchas veces pecamos tan seguido que empieza a ser costumbre en nuestra vida hasta que ya no nos damos cuenta. Perdemos la noción de lo bueno y lo malo. Esto afecta a nuestros pensamientos, los cuales ya no adoran a Dios. ¿Los cuales qué? Ya no adoran a Dios. ¿Quiénes? Nuestros pensamientos. Ya no adoran a Dios. En una ocasión leí una anécdota de un niño que escribió en internet. Dice ahí el título: dejen explicarles cómo dejé el pecado, tengo 5 años. Un niño de 5 años. Yo esperaba escrito algo, ¿no? Pero como el niño no sabe escribir, bueno, pues lo dijo así, escrito, así, visto, hablado, pues lo filmaron sus papás. Dice el niño: cuando me di cuenta que empecé a pecar, fue cuando dejé de amar. Entonces busqué a Jehová y lo encontré, pero lo encontré en mi Biblia, que aunque está pequeña, tiene letras muy grandes, y yo lo encontré solamente con esta palabra: amor. Su Biblia se la hicieron sus papás, mostró la Biblia. Mostró la Biblia. Esta Biblia me la hicieron mis papás. Y tiene la palabra más importante de todos los tiempos. De tantas letras que tiene esa Biblia, estas son las más importantes: amor. Eso es lo que me han enseñado mis papás de Dios. Por eso lo encontré. Encontré el amor. 5 años, una cosita de 1,20 m. Esa cosita me enseñó que lo más importante en la Biblia es el amor. Y que lo más importante de Dios es el amor. Y lo que Dios quiere que demos es amor. Y lo que Dios necesita en este momento que hagamos, hermanos, es que entendamos que la palabra se resume en el amor de Jesús. ¿Verdad que no es complicado? ¿Por qué se nos olvida, hermanos? ¿Por qué se nos olvida y empezamos a reñir y a pelear con los demás? ¿Por qué se nos olvida y dejamos de hacer misericordia? ¿Por qué todo se nos olvida en cuanto salimos de aquí, hermanos, y empezamos a pensar mal de todo el mundo? ¿Por qué? Porque ya perdimos la brújula. Dice, lo leo otra vez, dice: cuando ya perdimos la brújula, el pecado empieza a enseñorearse de nosotros, y muchas veces pecamos tan seguido que empieza a ser costumbre en nuestra vida hasta que ya no nos damos cuenta. Perdemos, escuche, la noción de lo bueno y lo malo, y esto afecta a nuestros pensamientos. Isaías 5:20. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice, hermanos? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué sucede cuando usted y yo, hermano, empezamos a pasar por alto el camino que ya nos trazó el Señor Jesucristo a través de la palabra, el buen consejo de la palabra, las enseñanzas de Jesús en los evangelios, los salmos que escribió David, o tal vez, hermano, las profecías de los libros proféticos, o el Génesis, el Éxodo, o las cartas de Pablo, o las cartas de Pedro? ¿Qué pasa cuando dejamos todo eso? Empezamos, hermano, a tolerar pequeñas porciones de pecado. Pero la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Una mentira pequeñita, ay, ¿qué es esa mentira pequeñita? Fue para que no se sintiera mal mi hijo. Pecado venial. ¿Cuál pecado venial? El pecado es pecado, hermano. Y lo más pequeñito es el asiento de lo más grande, hermano. Y por eso empezamos por lo más pequeñito y seguimos. No nos dimos cuenta cuando ya hicimos lo más grande. Y a eso que hicimos pequeñito le llamamos bueno, porque era una buena obra. Era para que mi pequeñito no se sintiera mal. Le dije una mentira y lo enseñé a mentir, y ahora es un mentiroso de primera.
puse a discutir con el vecino, pero lo hice en voz baja para que nadie me oyera. Y ahora me está amenazando con una pistola y todos mis hijos tienen miedo y se están armando para responderle con unas ametralladoras. ¿De dónde salió tanta maldad, hermanos? De un pecado pequeñito. Entonces, nos sentamos a ver la televisión y vemos el bueno y el malo. Vemos que están disparándole a Bruce Willis, ¿verdad? Y decimos, Bruce Willis es bueno porque los otros son malos. Y él saca tremendo pistolón y empieza a matarlos a todos. Ah, pero es bueno. Hay de aquel que llama bueno a lo malo. Hay. Y un hay significa algo tremendo, hermanos. Un trato preferente de Dios para esa persona. Amén, hermano. No nos acostumbremos a eso, porque eso significa que ya perdimos la brújula. Cuando una persona ya no adora, es porque ha sido infectado en sus pensamientos y ellos no obran las cosas como para Dios. Colosenses 3:23. ¿Ya se cansó, hermano? ¿No? Si me regala otro pedacito de tiempo, terminamos. 3:23, hermano. Colosenses 3:23. ¿Qué dice? Y todo lo que hagáis. ¿Qué dice? Léanlo, hermano. Como para el Señor y no para los hombres. Cuando empezamos a perder la brújula, antes de perderla, todo lo hacemos como para el Señor. Hermanos, limpiamos la mesa, sonreímos, ¿sí? Le cantamos al Señor. Y empezamos a cantarle ahí, estamos con el trapo ahí y luego con la escoba y empezamos. Y les comentaba a los hermanos de un hermano de la alabanza de otra iglesia que yo conocí. Estábamos en Monterrey y estaba barriendo ahí donde estaba la iglesia, ¿no? Y yo veía que decía, barriendo, Señor, yo te agradezco, barriendo. ¿Me entienden, hermano? Cantando, alabando al Señor. Había hermanas que se arrodillaban para limpiar lo que es la plataforma, y era piso así lisito como el que teníamos en la 4. Y esta persona, al momento de estar, andaba de rodillas y le decía, Señor, mientras yo estoy limpiando esto, bendíceme, porque yo en este momento te adoro, te alabo. Empezaba limpiando como 1 metro y ya cuando llegaba a la mitad ya estaba llore y llore, llenando de lágrimas todo ese lugar y de otro líquido que no puedo mencionar ahorita. Pero con una alabanza y adoración al Señor tremendo, porque esta hermana todo lo que hacía, lo hacía como para el Señor. Llegaba donde estábamos sentados y decía, hermano, soy portadora del talento, lo hicimos como para el Señor, tiene bendición, seguramente usted se lo come y va a sanar. Y empezaba ahí a convencernos, pero siempre alabando y exaltando al Señor. Todo lo hacía como para el Señor. Hermanos, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Porque el día de ayer estaba yo echando mezcla ahí, paz, en el techo ahí. Ya no termino. ¡Sas! Se me caía un pedazo. ¡Sas! Me caía en la cara. Y yo cuando me caía en la cara me limpiaba con mi suéter, pues ya estaba todo lleno de mezcla ahí. Y ahí me la hacía. Y le decía, ay Señor, nada más, no permitas que se me caiga la próxima. Pero, ay Señor, en lugar de una mala palabra, ¿me entiende, hermano? ¿Cómo me gustaría un día que nos invitaran algunos de nosotros a su casa cuando estaban haciendo la comida y ver su reacción cuando se quema con el sartén? Para que si le está doliendo, en lugar de decir una mala palabra, diga, gloria a Dios, alabado sea el Señor, amén. O el hermano que es carpintero, o la hermana que está clavando un clavito que se machuca el dedo y se le pone todo morado hasta con sangre, que diga, bendito sea Señor, gracias por este machucón. Una persona que pierde la brújula, que pierde la palabra del Señor en su vida, hermano, ya no dice alabanzas, ya no adora a Dios, hermano. Empieza a hablar lo que no debe.
Y no precisamente lo que dice la palabra, porque la palabra dice que hablemos entre nosotros con salmos y cánticos espirituales. Salmos y cánticos. Alabado sea el Señor, hermano. Adoramos al Señor. ¿Me entiende, hermano? Oye, fíjate que fulanita, mira, que la iglesia, que acá, que su marido, ya, el chisme en lugar de salmos y cánticos espirituales. En lugar de decir, hermana, ¿cómo está? Es que me siento mal. Pues vente, hermana, vamos a orar, vamos a derramar nuestras lágrimas delante del Señor. Y que en lugar de estar ahí las mesas llenas de chismosos, estén las mesas así vacías, porque los hermanos están postrados de rodillas, clamando por el hermano que tiene un problema. Bendito sea el Señor. ¿Se imagina qué iglesia tan poderosa puede ser esta? Una persona que perdió la brújula hace las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres. Como si estuviera allí Cristo, como si el Señor estuviera sirviéndole a usted ahí, hermano, o recibiendo el servicio de usted. Bendito sea el Señor. ¿Se imagina una hermana del santuario de niños que agarre el niño, le dé unas 4 vueltas y se lo avienta? Ahí está su niño. ¿Cómo creen, hermano? Y que cuando lo cache el Señor Jesucristo. Porque todo lo que hacemos es como para el Señor. Y la imagen de Dios, la imagen de Cristo está en cada uno de nosotros, porque lo tenemos en nuestro corazón. ¿Cómo nos atrevemos, hermanos, a hacer las cosas mal? Es que no me está viendo el pastor, no me ven los diáconos, no me ve el Señor. ¿Cómo no te va a ver el Señor si Él es omnipresente? Él está en todos lados, es omnisciente, lo sabe todo. Te está checando, hermano. Ya se enojó. Salmo 1:1. Este se lo saben, hermano. A ver, póngame atención, ¿sí? Ahorita lo lee en su casa mejor. Póngame atención, por favor, obedezca. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces usted y yo somos bienaventurados, somos felices, ampliamente felices. Significa bienaventurados porque no andamos en el camino de los malos, o no andamos en el camino de los que aconsejan la maldad. ¿En dónde andamos? Estamos en la oración, estamos en la palabra de Dios, en la alabanza, estamos leyendo la escritura, estamos haciendo la escritura. Somos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. No andamos en consejo de malos, somos bienaventurados, pero además meditamos en la ley de Jehová, meditamos en su palabra, la entendemos, la anhelamos, y hermanos, cuando la comemos sabemos que su sabor es dulce. ¿No, verdad? Dicen, hermano, ¿cómo va a ser dulce si me está señalando mis errores? Bueno, pues allá tú, si sigues cometiéndoles. Somos bienaventurados si no andamos en camino de pecadores. Somos bienaventurados si meditamos en la ley de Jehová. Gloria a Dios. Proverbios 3, 5, 6 y 7. Aquí estoy terminando. Proverbios 3, 5, 6 y 7. Proverbios 3, capítulo 3. Amén. Tres, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. A ver, hermano, léame esta parte fuerte. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el otro, 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué va a pasar si haces esto? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Algo, hermanos, que les digo antes de que los moscos terminen de comérselos. Póngame atención, ¿sí? ¿Me promete ponerme atención? Escuche. Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice en el 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ya hablamos de cómo es que pierdo la brújula. Ya hablamos cómo es que recupero la brújula. Pero ahora el Señor me está pidiendo, porque yo creo firmemente, hermanos, que cada vez de que escuchamos una predicación, no la escuchamos porque la tenemos que escuchar, la escuchamos porque es una oportunidad de corregir y es una oportunidad de comer de la palabra de Dios. Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa esto? Termino, hermanos. Reconocerlo en todos nuestros caminos es reconocer a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que intentamos hacer. Es reconocerlo en todo lugar y en todo tiempo. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes abundancia en tu casa, reconoce a Dios. Cuando hay escasez, reconoce a Dios. Cuando hay problemas, reconoce a Dios. Cuando hay armonía, beso y beso, reconoce a Dios y glorifica a Dios. Que en tu trabajo te lastimaste un pie, reconoce a Dios. Que te vas a trabajar tempranito, antes de lavarte los dientes, antes de hacer todo lo que tengas que hacer para irte al trabajo, a la escuela. Señor, vámonos. Y ya ahí vas con Él, hermano. Pero hermano, ¿a poco voy a ir así? Me van a hacer burla. No, mi hermanito. Vámonos, Señor. Amén. Vámonos, Señor. Súbete al camión conmigo, Padre. Vente, vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a hacer la comida, Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Alce la gloria, Padre. Amén. Si te dan una hora para comer, usa 30 minutos para leer la Biblia. Si te dan 15 minutos, pues no comas, mejor come del Señor. Esto va a ser de más provecho, porque una comida en 15 minutos te va a dar diarrea, hermano. Mejor come la palabra. Con esto, hermano, el Señor te va a fortalecer miles de veces. Cierra tus ojos. Padre, bendito seas. Los que ya hemos perdido la brújula, Señor, hemos entendido que la podemos recuperar, Padre. Hemos entendido que vamos a reconocerte en todos nuestros caminos. Hemos entendido todos juntos, Padre, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y a quien tenemos que seguir es a ti, Señor. Porque a través de tu palabra, que es luz en nuestro caminar, Señor, vamos a enderezar nuestras veredas, Señor. Padre, te pido en este momento que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos a través de esta palabra. Que tú pongas en mis hermanos el querer como el hacer. Y que la bendición no sea nada más, Padre Celestial, como ellos se lo imaginan, Padre. Yo te suplico que tú los bendigas ampliamente, Señor, de tal manera que esta noche puedan sentir un intenso fluir de tu Espíritu Santo, porque han decidido enderezar sus veredas, porque han decidido, Padre amado, tomar la brújula y saber, Padre Celestial, que el camino correcto, el camino perfecto eres tú, mi Señor Jesucristo. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú puedes cambiar nuestra vida. Gracias te damos. Bendito seas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.